Muy buenas tardes con todos. El día de hoy hablaremos sobre el error de tipo. En los últimos años, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, concretamente en el Código Orgánico Integral Penal, se han implementado teorías dogmáticas que analizan el resultado ante el cometimiento de una conducta penalmente reprochable. Por ello, es menester analizar esta teoría dogmática llamada error de tipo, la cual ataca la tipicidad. Bienvenidos todos. Para determinar lo que significa el error de tipo en materia penal, siendo esta una teoría dogmática de imputación ante un delito de resultado, siendo esta una teoría finalista, es menester recordar lo que significa la infracción penal. Según el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, la infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en el catálogo penal, es decir, en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, cuando decimos conducta típica, típico hace alusión a tipicidad. En concordancia a lo expuesto, el artículo 25 del COI señala que la tipicidad no es más que la descripción de los elementos de las conductas penalmente relevantes del delito que se investiga. Es decir, el error de tipo es una errónea interpretación de los elementos objetivos del tipo penal. O sea, el error de tipo ataca a la tipicidad, porque la persona que comete la infracción penal desconoce los elementos objetivos del tipo. Y al desconocer los elementos objetivos del tipo, existiría un error de tipo vencible o invencible. Para ello, es menester revisar lo que determina como precepto normativo el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 28.1. Revisemos. En cuanto a lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal como precepto normativo sobre el error de tipo, el artículo 28.1 manifiesta de manera taxativa que no existe infracción penal cuando una persona comete la conducta penalmente relevante por error o ignorancia invencible, debidamente comprobado. Esto porque desconoce los elementos objetivos del tipo penal que se investiga. Es decir, esta persona desconoce los sujetos, el resultado, el verbo rector de la conducta y demás situaciones, porque no pretendía cometer el hecho. El error de tipo elimina elementos subjetivos del tipo penal, el dolo. Claramente, cuando hablamos de un error de tipo, elimina este dolo, ¿ya? Y también desconoce los elementos objetivos del tipo penal, en base a lo previsto en la norma, ¿no? Continuando con lo expuesto, el segundo inciso del artículo 28.1 hace alusión a lo que es el error vencible, en cuyo caso la infracción persiste. Sin embargo, a la persona a la cual se le atribuye el cometimiento de la conducta tendrá que responder por la modalidad culposa. Esto en respeto al principio de legalidad. Caso contrario, estaríamos ante una situación atípica y por lo cual no existe la responsabilidad, ¿no? Entonces, en los delitos o infracciones penales cuyo caso están contempladas en el catálogo penal y se determina un error de tipo vencible, la persona responde bajo la modalidad culposa. Continuando con esta situación, el tercer inciso del artículo 28.1 determina de manera taxativa que el error invencible que recae sobre una circunstancia agravante o sobre un hecho que califica la infracción impide la apreciación de esta por parte del juzgador. Es menester en este momento señalar lo que es el error y la ignorancia. El error es el falso conocimiento de algo, mientras que la ignorancia es la falta de conocimiento de algo.
Sin embargo, en materia penal, cuando hablamos de esta situación, al cometimiento de una infracción penal, ambas situaciones están cobijadas por el error de tipo. Entonces, cuando hablamos de error o ignorancia, hablamos de error de tipo ante el cometimiento de una infracción penal. Para comprender de mejor manera lo que significa el error de tipo y la aplicación de esta situación, de esta teoría dogmática en materia penal, hagamos un ejemplo. Javier se va a acampar con sus hijos al Parque Nacional Cotopaxi, en cuyo caso, en el transcurso de la noche, escucha varios lobos y cada vez los escucha más cerca, al punto de ser acosado por estos animalitos en el páramo. Javier está asustado y trata de defender a sus hijos. Como en el Ecuador el porte de armas es una conducta sancionada con pena privativa de libertad, él no porta un revólver, él porta una navaja suiza que utiliza para sus actividades de camping y estas situaciones, ¿no? Pero en el momento de salir del barrio, su amigo de barrio, su amigo Santiago, lo sigue con el fin de gastarle una broma. Pero Santiago desconoce la situación que ha pasado Javier toda la noche con sus hijos, el cual estaba siendo acechado por los lobos. Entonces, Santiago se acerca a altas horas de la madrugada, desconociendo este hecho, y se acerca gastándole la broma, haciendo como lobo, aullando, y Javier está asustado dentro de la carpa con sus hijos. Amarró un palito con la navaja suiza con la punta como una lanza, y al ver la sombra de Santiago acercándose, prácticamente lanza esta situación, la navaja, y le apuñala a Santiago, cometiendo el delito de homicidio. Sin embargo, cuando abre la carpa y verifica que es su amigo, prácticamente se suelta en llanto porque no quiso cometer esa situación. Como lo habíamos analizado anteriormente, el error de tipo de carácter invencible elimina el dolo, porque él no sabía que era su amigo, no sabía que él era Santiago, que el lobo era realmente Santiago quien le quería gastar una broma. Sin embargo, ante la teoría finalista, se dio el resultado. Estamos ante un cometimiento de una infracción penal de resultado como es el homicidio. Entonces, en este caso, estamos ante un error de tipo invencible, porque Javier desconocía el sujeto, la víctima. Pensaba él que era un lobo, no pensaba que era su amigo. Sin embargo, pongamos en el caso de que Javier era un campista experimentado, y que en cierto caso su preparación como biólogo, digámoslo así, o como una persona que era, por ejemplo, un médico, un veterinario, él sabía cómo hacen los lobos, y los aullidos de Santiago no eran de un lobo. Entonces Javier prácticamente fue un imprudente, y claramente Javier debía saber que en el campo, en el campamento del Parque Nacional Cotopaxi no hay lobos, digámoslo así. Entonces, prácticamente Javier fue un imprudente y tiene que responder por el delito, por la situación culposa, porque cometió un quebrantamiento del deber objetivo de cuidado, y por lo cual respondería por la modalidad culposa. Entonces, en cuyo caso estaríamos ante un error de carácter vencible. El delito de homicidio sí prevé la situación, la modalidad culposa, y por lo cual él debería ser sancionado. En otros casos, como lo habíamos manifestado bajo el principio de legalidad, y si no contempla esta situación de la modalidad culposa, estaríamos ante una atipicidad, y por lo cual la persona que comete la infracción sería prácticamente desvirtuado su grado de responsabilidad en el carácter penal. Espero que con este ejemplo se haya entendido lo que es el error de tipo vencible e invencible. Como conclusión y para
finalizar, podemos manifestar que el error de tipo es una concepción finalista del derecho penal, ya que existe un juicio de desvalor ante el resultado. Debemos recordar que el error de tipo es una teoría dogmática de imputación de carácter finalista, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, existen dos clases de error de tipo: el error de tipo vencible y el error de tipo invencible. Recordando que cuando existe error de tipo invencible, no existe responsabilidad penal, ni siquiera de manera atenuada, ya que la persona comete la infracción sin este elemento subjetivo contemplado en el artículo 26 llamado dolo, porque no existe el dolo en el error de tipo, ¿no? Ya que la persona comete la infracción con desconocimiento de los elementos objetivos del tipo y sin la voluntad de perpetrar el acto. En otro caso, cuando existe el error de tipo de carácter vencible, la persona responde bajo la modalidad culposa por haber incumplido un deber objetivo de cuidado, como lo contempla el artículo 27 del COIP en cuanto a la situación de la culpa, ya que comete un acto que determina una lesión ante un bien jurídico protegido y por lo cual tiene que responder con una pena atenuada cuando comete la infracción bajo la situación de un error de tipo vencible. Con esta situación esperamos haber hecho un aporte a la investigación de las teorías dogmáticas de imputación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Muchas gracias por su atención.